Miren, para viajar a Alemania se necesita este tipo de sticker y significa que todos los vehículos, ya sean a gasolina o diésel, pues deben, digamos, tener un número de acuerdo a las emisiones que emiten. Entonces, en este caso, eso es para poder ingresar, digamos, a las zonas que tienen protegido el medio ambiente. Sin eso, puedes llevarte una multa en las calles o en las carreteras o en los pueblos, en las ciudades de Alemania. Así que ten eso en cuenta. Si quieres saber cómo sacar eso, pues escríbeme aquí en el comentario y yo te explico. Si vives aquí en los Países Bajos o en Europa y quieres ir a estos lugares donde exigen ese etiquete, pues yo te explico cómo lo haces. Lo que ustedes acaban de ver ahí de una forma tan rápida y tan sencilla, pues es la frontera de esta carretera entre los Países Bajos y Alemania. Es decir, no tienes que hacer absolutamente nada, solamente seguir conduciendo, muy pendiente de la carretera, porque aquí los letreros obviamente cambian totalmente el idioma, así que si no manejas el alemán, pues igual nosotros siempre cuando salimos de los Países Bajos vamos con el Waze, que nunca falla. Así que ya nos falta, según este Waze, una horita para llegar a nuestro destino. Estoy muy, pero muy emocionado porque es la primera vez que voy a ir a esta ciudad de aquí de Alemania y les traigo una información que realmente les va a encantar. De las cosas que más me sorprenden cada vez que vengo a Alemania son el tema de la velocidad en las carreteras. Obviamente en las vías secundarias o terciarias hay unos límites establecidos, pero en la gran mayoría de autopistas no existe el límite. El límite de velocidad te lo pone tu carro. Y esto pues no sucede, digamos, en los Países Bajos donde yo vivo. Y eso me genera realmente mucha curiosidad cómo la gente aquí conduce extremadamente rápido. Así que te doy ese tip para que cuando vengas aquí estés conduciendo y pasen a toda velocidad. Es decir, que en esa autopista no hay límite de velocidad. Apúntate ese dato. Así como lo pudiste ver, no solamente puedes correr por sus autopistas, sino que para los amantes de los buenos carros, por donde tú vas, por lo menos en esta ciudad que estamos recorriendo, no dejas de ver esos súper deportivos. También te digo que este país, Alemania, es el dueño y propietario de algunas de las marcas más importantes del mundo, como BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, entre otros. Así que tú eres un amante de los vehículos, pues aquí va a ser un paraíso, porque no solamente los puedes encontrar a buen precio, digámoslo, a diferencia de otros países, sino que por donde tú vas encuentras estos súper carros, y eso realmente me parece un dato increíble de este país. Esta curiosidad que me he encontrado caminando por aquí. Ustedes ven una de las principales marcas del mundo. La cantidad de personas que se encuentran haciendo fila para comprar. Yo desde aquí pues no veo ningún letrero que diga que están en promoción o algo, y realmente sí muero por saber qué es lo que está ahí, qué es lo que están dando hoy aquí en esta marca, que hay tanta gente. Pues no sé, juzguen ustedes y me dicen si alguien sabe por qué hoy aquí están entrando tantas personas. Ahora sí les doy la bienvenida a esta ciudad, Düsseldorf. Esta ciudad, escuchen muy bien, es conocida como la ciudad de la moda de toda Alemania. Y estoy en las principales calles de esta hermosa ciudad donde puedes encontrar las tiendas más importantes de todo el mundo. Así que nada, vamos a continuar este recorrido. Les voy mostrando esta ciudad y les voy dando esos datos de este país y de esta ciudad que te aseguro que tú no conocías. Acompáñame. Les voy a contar una historia que me contaron estando ya aquí en esta ciudad alemana, y es que en la Segunda Guerra Mundial el tema del jarabe para hacer la Coca-Cola no había, entonces no había forma de hacer el tema de la Coca-Cola. Pues esta gente se inventó el sabor a lo que conocemos el día de hoy como esa naranjada o la Fanta, y es aquí en este país que surgió ese tipo de bebida gaseosa como la Fanta que conocemos el día de hoy. ¿Cuál te gusta, la Coca-Cola o la Fanta? Miren, por donde ustedes van encuentran arte, encuentran cultura, es una ciudad demasiado movida. Pues miren, otro dato curiosísimo que me encontré visitando esta ciudad, porque aquí le cuentan a uno cosas que uno no sabe. Pues ¿cómo les parece que esto yo no lo sabía?
Ustedes saben que los Estados Unidos en Norteamérica son muy dados al tema de las comidas rápidas, ¿no? Pues yo pensaba que las hamburguesas eran normalmente de Estados Unidos. Yo pensaba. Pues ¿cómo les parece que hay una ciudad alemana? No es esta. Se llama Hamburgo o Hamburgo. Pues aquí fue donde inventaron las hamburguesas. Para que sepan que las hamburguesas no son americanas, son alemanas. Así que nada, así vamos con el otro dato que realmente van a amar ustedes estos datos de este hermoso país. Miren, y esta información sí me dejó pero muy feliz de venir aquí a Alemania. ¿Cómo les parece que aquí en Alemania el tema de las universidades es totalmente gratuita, tanto para los nacionales como para los extranjeros? Escuchen muy bien, el último estado en ponerle el estudio universitario gratis fue la Baja Sajonia, y esto fue debido a que todos sus políticos decían que es socialmente justo. Ojalá nuestros países aprendieran sobre esta situación del estudio superior ser realmente gratuito. Miren, muy bien por Alemania por tener el estudio universitario gratuito. Aquí ya se está entrando un poquito la noche y aquí les voy a dar un dato que me sorprendió muchísimo en la cultura alemana. El tema de tomar bebidas alcohólicas es muy normal. Miren, es tan normal que está regularizado que los niños mayores de 14 años pueden beber cerveza y vino, escuchen bien, pero eso sí, en compañía de un adulto. Es decir, si tú ya tienes 14 años hacia arriba y estás en compañía de un adulto responsable, pues nada, puedes ya tomarte una cervecita, un vino sin ningún problema. Entonces, imagínense esta cultura, cómo ama la cerveza. Así que juzguen ustedes, no sé, ahí estoy un poco, no sé, un poco raro con esta norma, porque me parece que 14 años son un poco pequeños todavía, ¿no? Pensaría yo. Ahora les traigo un dato que ustedes van a, mejor dicho, como yo, me tocó sacar la ayuda porque es imposible decirlo así de una forma sin leer. ¿Cómo les parece que este idioma, el alemán, tiene la palabra más larga, escuchen bien, de todos los idiomas? Aquí se las voy a dejar para que con ustedes vamos leyendo, a ver si podemos leer esta palabra de una forma correcta. Quiero que la van conmigo leyendo, aquí se las dejo. Tiene 79 letras en total. Miren, Donau, Dampfschifffahrt, Elektricitaten, Hauberstrip, Verbauter, Bentegens. Eso es lo que traduce, según esto, es Asociación de Funcionarios Subordinados del Edificio Principal de Mantenimiento de los Servicios Eléctricos de Transporte de Vapor del Danubio. Por eso es considerado el idioma alemán como uno de los idiomas más complejos y más difíciles de aprender. Recuerden, cuando te pregunten cuál es la palabra más larga en los idiomas, pues la tiene el alemán y ahí la aprendiste. Así que no se te olvide esa palabra tan importante. No podíamos dejar por fuera una de las cosas que caracteriza a Alemania. Mire, estamos en un restaurante de aquí de esta hermosa ciudad y te quería traer un dato muy curioso sobre las cervezas alemanas. ¿Sabías tú que aquí en Alemania hay más de 1700 tipos de diferentes marcas de cerveza alemanas? Y otro dato muy curioso es que los alemanes, a pesar de tener tanta diversidad de cerveza, no son los número uno en consumo de estas. ¿Sabes cuáles son? Pues al final del video te lo voy a decir cuál es el país número uno que consume cerveza, a ver si el próximo viaje nos vamos para allá. Esta es la cerveza de esta ciudad, quiero que la mires. Ahora les doy otro dato muy interesante de este lugar. Ahora hemos llegado a una de las novedades de esta hermosa ciudad de la moda. Les presento la antigua torre de comunicaciones Rheinturm, que ahorita funcionan. Miren esa altura. Miren esa altura, realmente es increíble. 240 metros de altura y 172 pisos. Y en el último piso, allá arriba, pues hay un restaurante giratorio. Vamos a subir a conocer este lugar pero tan increíble. Les cuento un poquito. Esta torre pues funcionaba como una torre de comunicaciones y obviamente pues ya no funciona así, sino que ya es un atractivo turístico. ¿Se te parece alguna otra torre que hayas visitado en el mundo? Acompáñenme para ver un poquito más de esta ciudad tan increíble, esta ciudad alemana. Vamos.
Esas tomas que ustedes acaban de ver no es ningún dron, lo estamos haciendo directamente de la punta, de la cabeza de esta torre, que realmente el precio para subir hasta este lugar son 10 euros por persona y es obligatorio el uso de la mascarilla solamente en el ascensor. Me ha sorprendido que, no sé, 30 segundos pasé del primer piso hasta este piso. Vale la pena pagar los 10 euros porque la vista que ves aquí es una vista totalmente de 360 grados y te da como una idea de lo que realmente es esta ciudad, que es una ciudad de moda, una ciudad totalmente moderna, una ciudad totalmente... Es decir, lo que tú quieras encontrar en esta ciudad realmente no tiene nada que envidiarle a otras ciudades alemanas como Berlín, Múnich, Frankfurt. Me parece que lo tiene absolutamente todo. Bueno, y si tú eres amante a la cerveza, tienes que escuchar este dato que a mí me asombró muchísimo cuando lo escuché. Ustedes saben que aquí en Alemania pues se celebra el festival de cerveza más grande del mundo, que es Oktoberfest, y este empezó en la ciudad de Múnich, pero ahorita está extendido por todo Alemania. Pero uno de los datos más curiosos es que en este festival se consumen más de 6.7 millones, escuchen bien, de litros de cerveza. Es una barbaridad, pero no me sorprende ya después de haber venido aquí, pues es increíble cómo esta gente bebe cerveza. Y ahora que veníamos para aquí, para esta torre, hay una zona como un parque en donde la gente pues sale a hacer ejercicio, y me pareció muy curioso que algunos de esos deportistas habían como unas especies de tienditas, pues nada, en vez de tomarse un agua o algo, estaban tomando una cerveza a eso de las 11 de la mañana. Aquí es muy normal el tema de tú tomar cerveza a cualquier hora del día. Y ahora sí viene uno de los datos más curiosos, y es que aunque se llama Oktoberfest, a veces creemos que se celebra en octubre, pero no es así. La celebración de este festival más grande de cerveza de todo el mundo se celebra en el mes de septiembre. Así que si pensaste que era en octubre y te vienes aquí en octubre y buscas el festival, por ningún lado lo vas a encontrar porque es en septiembre. Así que apúntate ese dato y bienvenido otra vez a Alemania. Y para los que han llegado hasta este momento de este video, les voy a decir cuál es el país que más toman cerveza. Es la República Checa. Así que si usted eres un amante de la cerveza, de seguro sería un buen lugar para ir a visitar. Esta ciudad no deja de sorprenderme. Mira, si tú quieres pasar un domingo tranquilo, relajado, pues están estas sillas aquí alrededor del río Rin, que sencillamente estos bares que están aquí, pues digamos, te las prestan, te las alquilan nuevamente si consumes, y te puedes quedar toda la tarde ahí, todo el día con este sol delicioso, observando el principal canal fluvial, el principal río de toda Europa. Realmente excelente plan, ¿no? ¿Te gustó este video? ¿Te gustó esta información? Pues nada, suscríbete a este canal. Si me quieres tener un poquito más cerca, aquí te dejo mis redes sociales. Me puedes encontrar como Soy Fabián Di Costa. Y si tienes otro dato que a mí se me pasó o de pronto no le di mucha importancia, pues perdóname, me lo podrías escribir aquí para que toda esta hermosa comunidad se dé cuenta de todos esos datos lindísimos que tiene este país de Alemania. Así que nos vemos muy pronto con otro video más. Desde aquí, desde Alemania, para ustedes.